Buenos días. Aquí estamos con las Qs. Bueno, todavía expectantes a ver qué dirección toma. Las cosas no se ven muy bien porque estamos debajo de la media de 50, la media de 10 empezó a bajar y esto parece ser un escenario más de un pullback más profundo que de una eventual recuperación. Pero bueno, vamos a esperar los próximos días porque hay algunos sectores que quieren aguantar, como había dicho antes en videos anteriores, software, ciberseguridad, que viene muy fuerte, por supuesto, y semiconductores que están algunos subsectores tratando de encontrar un piso. Entonces, si lo encuentran y empiezan a hacer base y empiezan a moverse hacia arriba, podríamos empezar a tener una recuperación en tech y entonces la hipótesis sería de que cruzásemos más o menos este nivel y empezaríamos a estar alcistas de vuelta. Si hay un rechazo, sobre todo si cruzamos esta zona de aquí, el último mínimo, entonces ya vamos a un pullback más profundo contra la media de 50. Y tenemos que esperar un poco más, todo va a ser bases y bueno, salvo que tuviésemos una mágica recuperación en V y bueno, sea el nivel que sea, pero bueno, también podría pasar. Pero bueno, al día de hoy, lo que daría vuelta a tech sería obviamente semiconductores, que es lo que más empujó el año pasado, principios de, bueno, desde abril hasta junio. Así que bueno, sería, si se dieran vueltas semiconductores, volveríamos a estar alcistas. Biotecnología. Biotecnología, que es en este momento, en términos generales, el sector estrella. Acá parece que hubiese encontrado un suelo para este pullback. Hay algunas cosas, sectores que siempre menciono, todo lo que es inmunología y todo ese tema, viene bastante fuerte. De hecho, tengo algunas cosas para hoy. Si esto empieza a moverse, que yo creo que, a ver, por esta volatilidad, yo creo que se va a ir un poquito más de costado antes de intentar hacer un nuevo máximo. Pero bueno, en términos generales lo veo bien, viene aguantando muy bien, hay acciones que se ven muy bien, así que no se ve demasiado impactado por la caída perdón, en tecnología, lo cual es muy bueno. Semiconductores, bueno, más o menos lo mismo. Ya había dicho de este bull trap, caemos, rebotamos. De momento nada, porque esto estamos dentro de este rango y este rango no es alcista. A ver, estamos más o menos en un rango bajista, digamos, porque llegamos acá a un máximo y ahora estamos luchando por este nivel. A ver, lo mismo. Si cruzamos este nivel, nos vamos hacia un pullback más profundo, hacia la media de 50. Si rompemos, ya recupera semiconductores, la historia de que necesitamos más semiconductores, construcción de data centers y se empiezan a mover todas las temáticas que ya hemos visto fuertes desde abril y con el agregado de que hay algunos sectores que no movieron tanto y que podrían llegar a liderar o a coliderar junto con los típicos semiconductores que ya vimos, ¿no? Hay que ver si la temática de memoria no está demasiado agotado, fibra óptica, etcétera, que ya se habían movido demasiado. Small caps, de momento uno de los mejores que viene aguantando mejor. Si superamos este nivel, lo mismo, volvemos a estar alcistas. Pero como ven, no tiene demasiada fuerza. Viene aguantando, pero no tiene tanta fuerza. Así que bueno, en términos generales, como estoy operando poco small caps, no tampoco no lo veo tanto. Pero bueno, algunas cosas sí que opero. Así que bueno, siempre como para tener un poquito en cuenta. Y el SPY, bueno, más o menos la misma historia, pero aguantando mejor. Bueno, obviamente que indica que un poquito más de fuerza en otros sectores. Lo mismo, si cruzamos este nivel, estamos alcistas. Si caemos de este nivel, bueno, ya ahí sería una caída mucho más general en el mercado y ahí ya no se sostiene prácticamente nada. Ya si cae el SPY de este nivel, ya no tenemos más que materias primas y oro y cosas así. En rotaciones de esas cosas, hay que ver Bitcoin. Pero bueno, ya sería una caída ya mucho más amplia del mercado y ya ir long en este escenario ya es bastante complicado. Así que bueno, dicho eso, para mencionar, petróleo en 87 sigue subiendo. No es bueno. Vamos a ver que si se frena más o menos en estos niveles, o sí, más o menos en esta zona,
y más o menos se queda aquí y se estabiliza a medida que se soluciona o no la temática con Irán, o bueno, a ver qué pasa. Pero bueno, no es bueno que esté subiendo el petróleo para la bolsa, por supuesto. Bitcoin, que ya había mencionado, rompió esta resistencia. Ahora está contra este nivel de los 67, 68 por ahí, pero bueno, descendiendo a la media de 200. A ver, de momento nada. De momento nada. Si esto moviese, ahora pegase un salto, consolida, más o menos coincidiendo con este nivel, ya superando la media de 200, si se empieza a girar la media de 200, bueno, ahí se podría llegar a buscar alguna entrada en algún ETF como IBIT y este tipo de cosas. Oro, nada para mencionar, así que más o menos igual. Y tenemos, bueno, software, por supuesto, que ya había comentado, que es uno de los sectores que viene aguantando un poquito mejor en tech. Tratando de aguantar la media de 50, hay un poco que la pierde, pero bueno, todavía no está tan débil. Vamos a ver qué pasa antes de terminar la semana, a ver si aguanta y recupera un poquito más. Y lo otro es seguros, las aseguradoras que acá este setup que parece más de una acción que de un ETF. No estoy operando muchos ETFs, pero bueno, se podría completar este setup y podría llegar a ser otro movimiento fuerte. Hay varias acciones que sí estoy siguiendo y que pueden llegar a funcionar en breve. Temática para hoy, lista para hoy. SLS, líder en oncología, como había dicho, biotech y farmacéuticas. Este es el sector en este momento estrella. Un setup bastante bueno, viene de esta fuerza de este rally anterior muy fuerte, que lo había operado en este rally. Ahora de vuelta, así que bueno, se ve bastante bien como para entrarle más o menos arriba de esta zona. Y también en la misma temática, RLAI, lo mismo. Un setup un poquito menos prolijo que lo veo que este, pero bueno, con muchísima fuerza. Y lo mismo, rompiendo más o menos en esta zona, podría llegar a funcionar. Estoy operando en este momento, la táctica de entrada es el rango de 30 minutos, ruptura del rango de 30 minutos. No sé si están familiarizados con eso. Los que no, voy a intentar hacer algún video explicando. En mi libro explico todo este tipo de cosas, pero bueno, lo que digo siempre, no hace falta que gasten dinero en esto, pero bueno, siempre es un atajo. ¿Por qué? Sobre todo porque el mercado, al estar de costado y estar un poco peleando dirección, muchas veces tenemos ese flash de los primeros 30 minutos, 15 minutos, ahí aparecen más manos vendedoras y después aparecen compradores que esperan un poco más y empiezan a comprar, con lo cual las rupturas a veces tardan un poquito más. Hasta que el mercado no tenga más fuerza, ahí es cuando hay más fuerzas que puedo llegar a operar rangos más cortos, la apertura en 5 minutos y veo volumen y ese tipo de cosas. Pero bueno, a medida que voy también evolucionando como trader y no busco rendimientos tan elevados, quiero más tranquilidad y menos estrés, el rango de 30 minutos suele funcionar también bastante bien. Siempre decía de entrar antes, pero bueno, a ver, eso uno se va. Hay épocas que uno quiere estar un poco más tranquilo y tener rendimientos un poco más tranquilos, pero manejarse, ya digo, con menos estrés, y hay momentos en que uno busca crecimiento un poco más agresivo. Seguimos viendo. Entonces, ciberseguridad, Datadog. Yo creo que le falta un poquito más, pero bueno, voy a ver qué hace. Yo creo que le falta unos días como para romper. El último nivel es más o menos este, el 268, 269. Crackle Barrel en consumo. También lo mismo, podría llegar a ser que lo estoy mirando. Me parece que le falta un poco también, pero bueno, como hay poco, hay cosas que lo voy a mirar. No quiere decir que le vaya a entrar, pero quiero tenerlos viéndolos de cerca. Fiven, en software y SaaS, un setup bastante decente. Si rompiese aquí, podría llegar a mover un poco. De vuelta, no hay nada que me vuelva loco, salvo SLS y RLI, que es lo mejor que veo hoy. Lo demás son cosas que podrían llegar a salir, pero no creo que muevan demasiado. ELF también, en cosmética, en consumo, contra la media de 200. Si rompiese, podría llegar a ser un movimiento, pero tampoco me parece que podría llegar a ver cosas tan impresionantes. CIRE en inmunología, sí, esto es más fuerte. No lo pongo en B porque tengo estos dos ya en la lista B y me parece que tienen mejores setups, pero también mucha fuerza, liderando también. A partir de los 103, 103,50 podría llegar a ser un intento.
Software, bueno, plataforma para desarrollo de software, GitLab, lo mismo, se ve bastante bien. Ya a partir de los 34, 50 por ahí podría intentar mover. Es una acción que la he intentado operar en el pasado, pero es bastante errática. No he podido, creo que en ningún momento operarla que tenga un rally decente. Así que vamos a ver si cambia un poco. Ya ven el volumen que entró aquí, si cambia un poco el carácter y empieza a tener algunos rallies un poquito más decentes. Net, lo mismo, ciberseguridad. Hay algunos nombres más, pero bueno, esto es lo que destaco. Es un poquito errático, pero bueno, la base aquí fue construyendo rallies siempre más arriba que los anteriores, bastante fuerza, y ahora puso este setup bastante decente, así que vamos a ver más o menos arriba de solo 282, a ver si empieza a mover. Cecil en FinTech, otro sector que también, bueno, me olvidé de mencionar hoy. eh, También hay algunas cosas interesantes. Cecil, uno de los líderes, lo mismo, aquí arriba podría llegar a intentar mover. ARQT, otro de inmunología, lo mismo, lo tengo en lista C. No es el mejor setup, esto es mucho mejor. Y incluso como tercera opción, el que había mencionado recién, Cire. ARQT, bueno, poniendo todavía el setup, si tuviese un día más de lateral o dos, se vería un poco mejor. Y Glue, otro más de inmunología oncología. Lo mismo, también se ve un poquito mejor que ARQT. Lo mismo, podría intentar mover arriba de esto, pero lo mejor es arriba de los 25-10 más o menos, que lo veo un poquito más seguro, una entrada un poco más segura. Así que bueno, eso es todo por hoy. Seguimos en un mercado muy complicado, así que siempre tener paciencia, esperar las mejores entradas y no apurarse, porque si no, esto es un perder posiciones constantemente si entramos demasiado pronto. Nada más por hoy. Muchas gracias por ver el video.